Bendito eres por los siglos. Tú eres nuestro Padre que estás en los cielos. Y sabemos que eres tú y solo tú quien nos trajo a este lugar para exponernos a las verdades de tu palabra. Y sabemos que es para hacernos bien. Gracias por concedernos tal dicha de estar aquí y no en cualquier otro lugar expuestos a nuestras propias maldades, al mundo y a las acechanzas del maligno. Gracias por este día santo. Gracias por este día glorioso. Gracias por este día de luz y de verdad. Imploramos que lo uses poderosamente una vez más para bien de tu reino y para bien de nuestras almas. En Cristo lo imploramos. Amén. Bien, uno de los problemas más comunes, pero a la vez más serios dentro del organismo contemporáneo llamado Iglesia Evangélica es su pésimo mensaje del Evangelio, por cierto. Valga la redundancia. Se llama Iglesia Evangélica, pero tiene un pésimo mensaje del Evangelio. La mayoría de los folletos evangelísticos que usted pudiera examinar por ahí, que provienen de la mayoría de las iglesias de hoy, carecen de un ingrediente esencial a la hora de proclamar las exigencias del Evangelio. Y esta ausencia es del arrepentimiento. Esos folletos evangelísticos resumen la pésima doctrina. Imagínense que eso es lo que ellos quieren enseñarle al mundo. Los folletos evangelísticos que se usan hoy son un resumen de lo que ellos entienden por el Evangelio y es lo mejor que le pueden decir a un inconverso. Bueno, esos folletos resumen la pésima doctrina de muchos grupos religiosos de hoy y sobre todo resumen la pésima perspectiva de Dios y de la salvación que tienen muchas iglesias o muchas llamadas iglesias en el día de hoy. Una proclama del Evangelio sin el reclamo del arrepentimiento, acompañado con una fe sola en la obra perfecta de Cristo, deben siempre estar presentes, sin excepción, en todo llamado a la salvación. Y los folleticos de hoy, resultado del amor, resaltando más bien el amor de Dios por todos los hombres y donde solo se invita a hacer una oración para invitar a Jesús al corazón. Eso lo ves en muchos de estos. Eso es un patético y ridículo llamado a los hombres. No es un llamado a la salvación, no es un llamado el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesús. Por lo tanto, no es un llamado del Evangelio. Y ese motivo y muchos otros motivos que ocurren dentro de las muchas iglesias contemporáneas también encontramos dentro de sus filas. Por ese motivo encontramos muchas personas dentro de las filas de las iglesias de hoy, a un sinnúmero de supuestos cristianos que realmente no conocen a Dios y que nunca se han arrepentido de sus pecados. En el mejor de los casos, algunos pueden contestar que para salvarse se necesita arrepentirse. Pudiera ser que algunos contesten, sí, hace falta arrepentirse y creer, pero ignoran por completo la verdadera naturaleza del arrepentimiento. Todo esto que yo he dicho, sumado a la realidad del engaño del pecado en todo ser humano, por todo eso creo absolutamente necesario y medular estudiar a profundidad lo que enseñan las Escrituras sobre la verdadera naturaleza del arrepentimiento para vida y salvación. Aún nosotros, estando en una iglesia donde constantemente se expone el Evangelio, y lo digo no con orgullo, esto es lo que siempre ha hecho las iglesias. Las iglesias sencillas, las iglesias que tienen simplemente que obedecen a las Escrituras y predican las Escrituras, siempre han tenido el Evangelio. Y aún así en estas iglesias se cuelan personas que se creen arrepentidos y no lo están. No son personas regeneradas y creen que ya ellos se arrepintieron de sus pecados.
Por eso es importante ver qué cosa es el arrepentimiento para vida de verdad en cualquier lugar. Nosotros vamos a hacer, mientras estudiamos el párrafo 3 del capítulo 15 de la Confesión de Fe del Hombre, y debemos en todo momento de nuestro estudio tener en cuenta la notable diferencia entre el arrepentimiento para vida, y esto lo voy a poner aquí con toda intención, voy a poner esta nota. Aquí arrepentimiento, esa A es de arrepentimiento, pero lo importante aquí es el apellido. Para vida y salvación. Es totalmente diferente del arrepentimiento, voy a poner natural. O común, arrepentimiento que puede tener cualquier ser humano. Nosotros hemos tenido ya cierto debate sobre este tema, pero vamos a seguir en el debate y hoy vamos a ganar en comprensión de lo que es el verdadero arrepentimiento para vida, que es distinto del arrepentimiento que puede estar en cualquier persona. Todos los seres humanos pueden tener arrepentimiento. Ahora, todos los seres humanos no tienen arrepentimiento para vida y salvación. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. El catecismo bautista, no sé si usted sabía que había un catecismo bautista, pero el catecismo bautista, de hecho hay dos, pero uno de ellos, en la pregunta 92, respondiendo la pregunta, ¿qué es el arrepentimiento para vida? Estoy hablando de un catecismo bautista desde el punto de vista histórico. Puede ser que hoy hayan cientos o miles de catecismos bautistas. En cada iglesia bautista puede ser que hay un catecismo hoy en día. Pero me refiero a históricamente. Históricamente, así como hay catecismos presbiterianos, así como hay catecismos católicos romanos, bueno, hay catecismo bautista, históricamente hablando. Ahora, en la pregunta 92 del catecismo bautista, respondiendo a la pregunta, ¿qué es el arrepentimiento para vida? Miren lo que responde, escuchen lo que responde. El arrepentimiento para vida es una gracia salvadora por medio de la cual un pecador, por una verdadera percepción de su pecado y la aprehensión, esa palabra que no usamos mucho, quiere decir una comprensión o entendimiento. Aprehensión es comprender, entender. Dice, y la aprehensión de la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y odio por su pecado, se aparta del mismo para volverse a Dios con pleno propósito y empeño en pos de una nueva obediencia. Pudiéramos desglosar este catecismo, pero bueno, lo vamos a hacer con la confesión, así que, y vamos a ver que las palabras del catecismo son palabras similares a las palabras de la Confesión de Londres de 1689. Nuevamente, yo necesito hacer la aclaración porque hay personas que nos visitan. Con mucha libertad yo menciono aquí qué dice el Catecismo Bautista, qué dice la Confesión de Londres, y lo digo como citando un documento con autoridad. Hermanos, la autoridad de este documento viene de quienes elaboraron este documento y cómo llegó a existir este documento. Tiene más validez este documento que lo que yo enseñe incluso. ¿Por qué? Porque yo puedo enseñar teniendo en cuenta que, bueno, Dios me ha capacitado para enseñar su palabra, pero yo soy un pastor de una iglesia local, pero los catecismos y las confesiones son el resultado de muchos pastores de muchas iglesias locales, pero que a través de la historia también estudiaron la Biblia a la luz de muchos otros pastores en otras épocas y por eso llegaron a declarar esto y ponerlo por escrito. Y cuando lo pusieron por escrito, tuvieron el atrevimiento de ponerlo por escrito porque ellos sabían que iban a ser juzgados, sus palabras iban a ser juzgadas, pero estuvieron incluso se cometieron el riesgo
de que sus palabras fueran sometidas a juicio y la pusieron por escrito porque sabían que podían ser juzgados por la palabra a ver si es correcto o no. Hoy nosotros lo tenemos y vamos a juzgar nosotros si lo que ellos pusieron por escrito es correcto, es conforme a la verdad de las escrituras o no. Ahora, ¿qué sucede? Aquí hay un grupo de personas que somos miembros de la iglesia y estamos convencidos ya, porque ya hemos estudiado a fondo este documento y quizás los catecismos, pero hay algunos que no lo han estudiado a fondo, entonces no están convencidos como nosotros. Nosotros lo citamos como una fuente de autoridad y a lo mejor para usted no es una fuente de autoridad para los que nos visitan. Pero hoy le estamos dando la oportunidad de al menos este tema del arrepentimiento para vida y salvación. Y en este caso, lo que vamos a estudiar hoy, que es la naturaleza del arrepentimiento para vida. Vamos a ver que la naturaleza del arrepentimiento para vida no es igual que la naturaleza del arrepentimiento natural, del arrepentimiento que puede tener cualquier persona en el día de hoy sobre un acto que él consideró no debió hacer. Entonces vamos a ver que las naturalezas no son las mismas, pero lo que más nos importa en este caso, nosotros no vamos a estudiar a fondo qué cosa es el arrepentimiento natural, vamos a estudiar a fondo qué cosa es el arrepentimiento para vida y salvación, porque la Biblia nos habla de ese arrepentimiento para vida y salvación abundantemente. Y el párrafo 3 trata abundantemente de qué se trata el arrepentimiento para vida y salvación. En este caso vamos a conocer bien el arrepentimiento para vida y salvación verdadero. Y entonces así podemos, identificando bien el verdadero, podemos descartar cuando venga algo falso. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué dicen los autores de la confesión sobre el arrepentimiento para vida y salvación, sobre lo que enseña la Biblia del arrepentimiento para vida y salvación. Ellos consideran que la Biblia enseña lo siguiente. No tengo mi diácono ni tengo puntero. Casi siempre lo esconde por aquí. Bien, aquí está. ¿Qué dicen los autores de la confesión? ¿Qué dicen los cristianos históricamente que es el arrepentimiento para vida y salvación? Lo que ha creído el cristianismo sobre el arrepentimiento para vida y salvación es lo siguiente. Ellos dicen que este arrepentimiento salvador es, fíjense que así lo están diferenciando del arrepentimiento normal o natural. Un arrepentimiento que puede sentir Eliú porque no le hizo caso a su mamá y luego su mamá le dio 2 nalgadas fuertes. No sé si eso ocurre en la historia o no, pero después que le dio las 2 nalgadas fuertes y que él vio que por no hacerle caso, le dijo, mamá, yo me arrepiento de haberle hecho eso. Pero ese arrepentimiento de Eliú, ¿qué cosa es? Él miró a Cristo o miró a sus nalguitas. ¿Entiende, Eliú? ¿Cuál es la diferencia entre un arrepentimiento? El arrepentimiento verdadero, salvador, es mirando a Cristo. En este caso, en este ejemplo que pongo, ¿no? Y no al castigo. No se arrepintió por el castigo, se arrepintió por mirar a Cristo y ver su maldad, su pecado delante de Dios. Ahora, miren cómo ellos le llaman arrepentimiento salvador y así lo diferencian de un arrepentimiento común, natural, que puede tener cualquier persona. El arrepentimiento salvador es una gracia evangélica, dicen ellos. Es lo primero que ellos exaltan. Y recuerden qué cosa quiere decir la palabra gracia. ¿Alguien sabe qué quiere decir gracia o qué cosa es gracia? A ver, Ariel. Es algo no merecido, quiere decir es un regalo, ¿verdad? Entonces lo que ellos están diciendo ya, lo que ya están diciendo, primero es que es un arrepentimiento distinto del arrepentimiento común. Segundo, que es una gracia o un regalo. Es un regalo. Entonces no es algo que tenemos normalmente. Los regalos no lo tenemos, se nos dan, ¿verdad? Y es una gracia, dice, evangélica. Eso quiere decir que los católicos romanos no lo tienen. Solo las evangélicas. No, no quiere decir eso. Una gracia evangélica quiere decir una gracia que viene con el evangelio. Viene en el paquete de las buenas noticias. Viene en el paquete del pacto. Eso es lo que ellos están diciendo. Es una gracia evangélica. Con eso están diciendo eso. No es una gracia para las iglesias evangélicas. Porque a veces los términos que nosotros usamos, las palabras que usamos nos ponen trampa.
y luego no entendemos lo que nos dice ciertos documentos. Bueno, eso es lo que están diciendo ellos. Lo que están diciendo es que es un regalo que viene en el paquete del evangelio. Ya, y ahora dice por la cual, y comienza ahora a describir que esa gracia salvadora, por eso le llama por la cual, ¿verdad? Está hablando de una gracia salvadora, por eso lo llama en femenino. Por la cual una persona, al ser sensibilizada por el Espíritu Santo, fíjense, ya hay una obra del Espíritu en la persona que la hace sensible a las multiformes maldades de su pecado. Note cómo las hace sensible a las multiformes maldades de su pecado. Noten que mira sus pecados, no los de otros. No los de otros. Hay personas que están dentro de la iglesia, ven clarito todos los pecados, pero siempre ven clarito los pecados de otras personas. Mientras se está predicando la Biblia, se está leyendo la Biblia, él se está acordando de otra persona. Oye, ¿verdad? Fulanito y Mercy y Joel y Giovanni. Mira, le hace falta esto. Oye, ¿qué falta hace que hubiera estado aquí en la predicación? Entonces se está viendo los pecados de todo el mundo. Sabe Biblia y conoce los pecados, pero los pecados de otros y sus propios pecados. Hermanos, el arrepentimiento para la vida hace que las personas vean sus pecados. Hace poco me dieron una queja de una persona que está molesta con la escuela dominical. ¿Por qué? Porque ve nuestros pecados. Y eso es natural en una persona, sobre todo en una persona inconversa, es natural, ve los pecados nuestros. O sea, ella considera que hay pecados, ni se preocupe, que por los pecados que ven otros. Son pecados que puede ser que tengamos, pero los otros, ellos se lo imaginan. Porque lo que juzga son las intenciones nuestras. Nosotros hacemos esto porque, o sea, lo que está juzgando esta persona realmente, para que no se quede así preocupado, es los regalos que nosotros damos. Dice que lo hacemos mal, o sea, que no podemos hacer eso porque las motivaciones, los niños, etcétera. O sea, todo lo ven mal, olvídese. Si yo le doy un beso a mi esposa, eso es un beso porque estamos delante de la gente. Si no le doy un beso, porque no le doy un beso nunca a mi esposa delante de la gente. Olvídate, siempre ven lo malo. Olvídense de eso. No se preocupe que ellos conocen las intenciones de nuestro corazón. El problema es que están mirando con sus ojos, con su corazón negro y sus ojos horribles. Y la ventana de los ojos es la ventana del alma. Los ojos son la ventana del cuerpo, del alma. Entonces, como tú tienes el corazón, así tú ves. Y entonces, para que usted vea, pero cuidado con que tú estés viendo los pecados de otros y no ves tus propios pecados. En el arrepentimiento para la vida, el Espíritu Santo nos hace sensible a nuestros pecados. A nuestros pecados. No a los pecados de otros. Sí, luego que veamos bien nuestros pecados, tenemos un juicio correcto para ver los de otros, pero cuando vemos los de nosotros peores que los de todos. Fíjense lo que hace el arrepentimiento para la vida, hace que una persona es sensibilizada por el Espíritu Santo a las multiformes maldades de su pecado. De su pecado. Dice, se humilla por causa de este, o sea, se humilla por causa de su pecado. Se humilla por causa de este, por medio de la fe en Cristo. O sea, mira a Cristo, siempre está acompañado de fe en Cristo, de la fe salvadora, ¿verdad? Con tristeza piadosa, o sea, no está contento, está triste por su maldad, aversión de su pecado, aborrece su pecado, es lo que más aborrece, aborrecimiento de sí mismo, se aborrece a sí mismo, dice, miserable de mí, orando por el perdón y la fuerza. Fíjense cómo no se queda aborreciéndose a sí mismo y va y se ahorca. No. Ora por el perdón y las fuerzas que provienen de la gracia. Ora por esto. O sea, una persona que levanta su vista en el arrepentimiento verdadero para salvación, para vida y salvación, se levanta el rostro al cielo y se mira
al Señor. Entonces, ora por el perdón, por las fuerzas que provienen de la gracia, con el propósito, fíjense qué propósito tiene una persona, con el propósito y empeño, mediante las provisiones del Espíritu, por supuesto, de andar delante de Dios para agradarle en todas las cosas. O sea, al final, su propósito, él ora porque quiere salir de esa maldad y ora pidiéndole a Dios auxilio para salir de esa maldad y andar delante de Dios para agradarle en todas las cosas. Bien. ¿Agradarles en qué cosas? En todas las cosas. Y si no hay cosas para agradarle, si no hay ley, ¿en qué le agrada? Sí, hermano. La pregunta se la hago con toda intención. Si no hay ley que guardar, ¿de qué nos debemos arrepentir primero? De nada nos tenemos que arrepentir si no hay ley, si no hay pecado. Si no hay ley, no hay pecado. Si no hay pecado, no hay por qué arrepentirse. Si hay algo absurdo es pensar que no hay ley, que no hay nada que guardar. Porque de hecho, si eso fuera así, mire hermano, vote la Biblia, porque la Biblia de principio a fin nos habla de un Dios que es justo. Y si es justo, es porque hay leyes justas y hay caminos que son injustos. Hay caminos derechos y caminos torcidos. Hay leyes que guardar y leyes que transgredir. Téngalo por seguro. Eso es lo que podemos ver claramente en toda la Escritura. Bueno, vimos ya lo que creen los cristianos, lo que han creído los cristianos históricamente sobre el arrepentimiento para vida. Está resumido en este párrafo de una confesión bautista histórica del siglo XVII, pero es el resumen. Recuerde, si usted va a las confesiones presbiterianas de ese siglo, o sea, a todas las confesiones evangélicas de esa época del siglo XVII, por cierto, después de la reforma del siglo XVI, ¿verdad? Si usted va a todas las confesiones, dicen más o menos lo mismo que aquí. Esto es lo que creía el cristianismo histórico sobre el arrepentimiento para vida. Ahora, vamos a desglosar lo que ellos dicen y vamos a ver si la Biblia enseña esta verdad, porque si la Biblia enseña esta verdad, nosotros podemos abrazarla y creerla junto con los cristianos históricamente. ¿Ya? Los cristianos históricamente han creído esto, pero ¿esto está en la Biblia? Bueno, si está en la Biblia, entonces nosotros vamos a sumarnos a lo que creen los cristianos históricamente. ¿Ya? Entonces vamos allá, vamos a estudiar. Lo primero que ellos dicen es que es un regalo el arrepentimiento para la vida. Si es un regalo, no todos lo tienen. Es algo que Dios le da a muchos, pero no necesariamente a todos los hombres. Ahora, ¿eso lo enseña la Biblia? Bueno, algunos dicen que sí, otros no dicen nada, y yo entiendo. Todos se pueden arrepentir, todos los seres humanos tienen arrepentimiento para vida y salvación. Todos se deben arrepentir, sí, se deben arrepentir todos, pero todos llegan a arrepentirse, no. ¿Y por qué no? Porque unos son más buenos que otros. Sí, entonces, ¿de quién es el mérito? De los que se arrepienten, de los que somos unos más buenos que otros. Pero vamos a ver de dónde proviene el arrepentimiento. Los cristianos históricamente han dicho es un regalo. Ahora hay que ver de quién es el regalo. Hasta ahora es una gracia evangélica, ya yo sé que es un regalo que viene de Dios porque viene como una buena noticia dentro del evangelio. Ahora, ellos dicen esto, es un regalo evangélico. Este arrepentimiento salvador es una gracia evangélica, es una gracia, es un regalo que viene como un paquete del evangelio. ¿Es eso cierto? Si en una familia tenemos 2 cristianos y 2 no cristianos, esos 2 cristianos son personas más buenas que los no cristianos, son personas que merecen la salvación porque se arrepintieron ellos, de su corazón vino el arrepentimiento. No, bueno, según los cristianos históricamente no. Estos 2 cristianos son mejores ahora que estos 2 que no son cristianos porque se arrepintieron. ¿Pero por qué se arrepintieron?
¿Fue que ellos salió de ellos o fue porque Dios les concedió que se arrepintieran? Eso es lo que vamos a ver. Dicen los autores de la confesión o dice el cristianismo histórico que Dios se los dio. Es un regalo. Y si es un regalo, entonces el mérito no es de ellos. Bueno, los autores de la confesión dicen eso. Ahora sí les voy a preguntar, no ponga ningún texto. ¿Con qué texto de la escritura usted prueba eso? Y ahora sí le voy a dejar que participe. A ver, Daniel, ¿sabes algún texto? Efesios 2:8 habla de la fe, pero no del arrepentimiento. Aunque nosotros sabemos que el que cree se arrepiente, pero bueno, habría que convencer a alguien para decirle esto, ¿no? Nosotros estamos convencidos, pero es como me decía Marcos hoy, yo estoy convencido de una verdad, pero necesito, y con los argumentos que tengo me es suficiente, pero para convencer a otro de la misma verdad que yo creo, necesito más argumentos. Entonces necesitamos textos más claros. ¿Sabes alguno? Bueno, es un texto que manda a arrepentirse, pero no dice que el arrepentimiento es un don. Es un regalo. Bueno, vamos a ver. ¿Sabes la cita? Hechos 11:18 sí es un buen texto. Pero vamos a dejarlo. Ese es excelente. Ahora, vamos a empezar por aquí, por Hechos 5:31. Sí, ese sí es bueno. Ahora, Hechos 5:31, vamos a comenzar por aquí. Hechos 5:31, antes de llegar a Hechos 11:18 que nos dijo Leudi. Miren, en Hechos 5:31 encontramos tal declaración. Dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. ¿Quién es ese? ¿Quién es el príncipe y salvador que Dios ha levantado con su diestra? El Señor Jesús, ¿verdad? Dice, para dar a Israel, ¿qué cosa? Arrepentimiento y perdón de pecados. Dios levantó a el Señor Jesucristo por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Es importante que nosotros entendamos que Israel aquí no está visto en las escrituras y en esta porción sobre todo como la nación de Israel, sino Israel como su escogido o su pueblo escogido o su rey o su, vamos a decir, aquel pueblo del mundo entero, motivo de su amor. ¿Ya? Ese es Israel, el Israel de Dios, el pueblo de Dios. Entendamos que ese arrepentimiento para Israel no es la nación física de Israel, sino el pueblo de Israel. Puede ver a la luz de todo el Nuevo Testamento claramente cómo nos aclara Apocalipsis que Israel es ese Israel, el pueblo de Dios, los elegidos de Dios. Entonces, Dios levantó a un príncipe y salvador para hacer ¿qué? Para dar arrepentimiento. Es el príncipe y salvador el que da arrepentimiento. Entonces, por ahí ya tenemos un texto. El arrepentimiento es algo que da el príncipe y salvador. Pero vamos a seguir. Hay otro texto. Y ahora sí viene el que nos mencionó Leudi. Dice Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, ¿qué fue lo que oyeron aquí? ¿Quién oyó y quién estaba hablando lo que se oyó? ¿Alguien sabe? No están ubicados en contextos. Hechos 11. Pedro dando un reporte de lo que había pasado en casa de Cornelio. ¿Quién era Cornelio? ¿Un israelita o un gentil? A ver, Daniel, era un gentil, ¿verdad? Era un gentil, era alguien que sí estaba un poco abrazando la doctrina y las creencias de los israelitas. Era un temeroso de Dios, quiere decir que era alguien que había escuchado el evangelio hasta donde los judíos conocían el evangelio, ¿verdad? Y era un temeroso de Dios, pero era gentil. Y este hombre creyó con toda su casa. Cuando Pedro va y da reporte de que también en casa de Cornelio se había derramado el Espíritu, habían hablado en otras lenguas y había habido una manifestación muy parecida a la que había pasado en Pentecostés en Israel. Entonces, los que oyeron el reporte, toda la iglesia que oyó el reporte dijo, oídas estas cosas, callaron. Primero callaron
Y luego, y dice, y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. De manera que también a los gentiles Dios le ha dado arrepentimiento para vida. Entonces, fíjense que ellos nos dijeron, de manera que estas personas también son buenas y se arrepintieron. De manera que también estas personas tomaron la decisión de arrepentirse. Oh, qué bueno. No, Dios le ha dado arrepentimiento para vida también a gentiles. Entonces, hermanos, por eso por eso el cristianismo históricamente ha enseñado que el arrepentimiento es la persona a la que se arrepiente. Sí, fueron Cornelio y los que estaban en su casa, los que se arrepintieron, sí. Sin embargo, fue porque se les dio arrepentimiento. Dios le ha dado arrepentimiento para la vida. En 2 Timoteo, capítulo 2, versos 24 y 25, también es un buen texto. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces, uno debe predicar el evangelio para que otros se arrepientan. Sí. Uno debe predicar sin ser contencioso para que otros se arrepientan. Sí. Uno debe predicar con sabiduría, ser sufrido y dar buenos argumentos para que se arrepientan. Sí, pero cuando se arrepientan, ¿por qué fue? Porque Dios les concedió que se arrepientan. Dios les concedió que se arrepientan. Es importante tener ese balance, esas dos verdades. Uno debe hacer todo, fíjense, el siervo del Señor no debe ser contencioso. Bueno, ¿por qué, Señor? No importa que yo sea contencioso, de todas maneras tú le vas a dar arrepentimiento al que tú quieras. No debes ser contencioso. Sí, porque nuestro razonamiento es así. A veces nuestro razonamiento es o negro o blanco, no me hable de gris. No, hermanos. Ambas verdades son ciertas. Hay negro, hay blanco, pero hay grises con muchos matices. De negro a blanco hay una pila de matices. Y nosotros debemos entender que lo que enseña la Escritura es que nosotros debemos procurar por todos los medios. Miren todos los medios que se debe procurar y que depende del hombre o que se nos exige a nosotros, los hombres. Miren, no ser contenciosos, debemos ser amables para con todos, debemos ser aptos para enseñar, o sea, debemos enseñar correctamente la verdad del evangelio. Debemos ser sufridos en esa enseñanza, o sea, no querer ganar, sino sufrir. Usted sabe, a nosotros no nos gusta sufrir, no nos gusta perder. Entonces, en todo debate bíblico de la verdad, queremos ganar y nos ponemos, sobre todo yo. Entonces, pero más bien seamos sufridos, suframos la pérdida. Y dice, con mansedumbre, corrige a los que se oponen, con mansedumbre. Ahora, miren, todo esto debo procurarlo yo, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. Es Dios quien lo hace, pero yo tengo que hacer también. Ambos participamos. Pero una vez más, ¿de dónde sale el arrepentimiento? Dios lo concede. Dios lo concede. Si nosotros miramos a todos los textos donde las personas se arrepintieron y creyeron, usted dice, miren, son las personas. Es que eso es verdad. Son las personas las que se arrepienten. Pero ¿por qué se arrepienten? Porque Dios les concede que se arrepientan. Bien, esa es una de las características del arrepentimiento para vida y salvación que no debemos obviar. Es un don de Dios, es una gracia de Dios, es una gracia evangélica. Dios le concede esto. Nuestro príncipe y salvador nos concede, nos da arrepentimiento al Israel suyo, les da arrepentimiento. Ahora, además de esto, una segunda característica es que está presente el arrepentimiento para vida y salvación, está presente cuando la persona es convencida por el Espíritu de Dios de las muchas maldades de su pecado.
Es convencida por la acción del Espíritu de sus maldades y de su propio pecado. Ya eso lo vimos anteriormente, hicimos algún énfasis en las palabras, dice por la cual esa gracia, una persona al ser sensibilizada por el Espíritu Santo a las multiformes maldades de su pecado. Bueno, uno de los ejemplos clásicos de arrepentimiento en toda la Escritura, ¿dónde lo podemos ver? A ver, Daniel. En Juan 16. En Juan 16, ¿qué arrepentimiento tenemos ahí? Cuando el Señor le dice, de pecado por cuanto no creíste en mí, el Espíritu Santo. Sí, os convencerá de pecado, ¿cierto? Eso es un buen pasaje, pero un hecho de un hombre o de una mujer en la Escritura arrepentido. David. Pedro también lloró amargamente, dice la Escritura. David es un caso excelente. ¿Dónde vemos el arrepentimiento de David? ¿En qué porciones de las Escrituras? En el Salmo 51 encontramos, la mayoría de los teólogos creen que este salmo fue escrito inmediatamente después de David ser confrontado por el profeta Natán. Y miren cómo habla David en el Salmo 51. Salmo 51. Ten piedad. ¿Cómo se llama la mujer que pecó junto con David? ¿Por qué David no dijo ten piedad de Betsabé? Porque ve su pecado. El arrepentimiento para vida y salvación ve su pecado. Pero además, ¿a quién está orando David aquí con este salmo? A Dios, hermano. Él fue a donde estaba, qué sé yo, el general de su ejército que él mandó matar a Urías. Él fue allá a pedirle perdón. Probablemente, en algún momento lo hizo. Pero al primero que fue. Porque contra el primero que pecó fue contra Dios. Y fue y oró a Dios. Oró a Dios. Ten piedad de mí, oh Dios. De mí. No debes saber, de mí, oh Dios. Conforme a tu misericordia. O sea, no conforme a lo que yo me merezca, sino a conforme a tu misericordia, porque tú eres misericordioso, por eso ten piedad de mí. Ten piedad porque yo merezco tu ira, y eso es misericordia, que aquel que merece ira, ruega que no se le pague como él merece. Dice, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. O sea, descansa en la piedad y la misericordia de Dios. Borra mis rebeliones. ¿Está viendo ahí su maldad, sí o no? Le llama a su pecado mis rebeliones. Lo ve tal y como es. Pero miren, lávame. ¿Ven todas las expresiones que hace? Yo estoy sucio. Lávame más y más de mi maldad. Les llama rebeliones, les llama yo merezco tu ira. Ahora le llama lávame porque estoy sucio, asqueroso. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de qué? De mi pecado. Nuevamente, mira su maldad, sus pecados, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. ¿Pecó contra más personas? Fíjate si pecó contra más personas, que la Escritura dice que el pecado de David fue muy serio porque hizo que sus enemigos blasfemaran el nombre de Dios. Pero además es que David asesinó a un hombre justo, mandó a asesinar a un hombre justo, contaminó al general de su ejército en esa maldad también. ¿Cuántas maldades? ¿Cuántos pecados? Y consecuencias tuvo horribles, porque, sin embargo, David, en primer lugar, hermano, no es que él no vea su pecado para con otros, es que en primer lugar, él ve su pecado para con Dios. Por eso, ante la vista de mirar al pecado contra Dios, no ve otros más grandes que el pecado que ha tenido contra Dios. Porque él se sabe que Dios
es quien lo ha bendecido, lo ha sostenido, lo ha cuidado, lo ha amado, y Él echó por tierra todo ese amor, toda esa misericordia. Por eso yo quiero decirte algo, hermano, pastoral, algo pastoral. En tu lucha contra tus maldades, contra tus pecados, no va a ser tu amor por tus hijos, no va a ser tu amor por cualquier cosa de este mundo lo que va a librarte de tus maldades. No es la meditación en ninguna de estas cosas lo que te va a librar de tus maldades, es la meditación en la obra de Cristo en la cruz por tus maldades lo que te va a sacar de ahí. Es el evangelio, lo único que te va a hacer, te va a auxiliar. Es del cielo, de donde único va a venir auxilio verdaderamente. Bueno, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de ¿qué? De tus ojos. Otros no me vieron, pero tú sí. Delante de tus ojos. Y hermanos, si eso es el pecado, la maldad que hacemos delante de los ojos de Dios. Si otros nos ven, ya es porque ya nosotros delante de Dios hicimos mil barbaridades. Por eso es que la iglesia, por eso es que tú te encuentras, y esto ya lo hemos enseñado, pero lo vuelvo a enseñar para que usted entienda esta verdad muy claramente. Cuando la iglesia enseñamos que todos pecamos, eso es verdad, todos pecamos. Aún los santos pecan, sí, en la iglesia todos pecan, pero puede venir alguien practicando una maldad visible y decir, pastor, ¿por qué usted me condena a mí si todos pecan? ¿Usted no peca, pastor? Claro que yo peco, pero es que tu pecado ya no es solo delante de Dios. Es un pecado que Dios ha hecho que sea visible para que nosotros entendamos que tu maldad es seria. No es lo mismo pecar que practicar el pecado. No es lo mismo la maldad en la que caen los santos que la maldad del impío. Y tú estás comportándote impíamente. Cuando un pecado se hace visible, Dios es quien lo hace visible, porque ya fueron horribles los pecados que esta persona cometió delante de los ojos de Dios. Entonces, por eso nosotros todos pecamos, sí, pero condenamos el pecado, la práctica del pecado en la iglesia. Y llamamos al hermano y al impenitente, o sea, al que no se arrepiente, lo castigamos. ¿Le damos 3 cintazos? No. ¿Lo golpeamos? No. ¿Lo metemos en prisión? No. ¿No dejamos que entre a la iglesia? No. Los excomulgamos de la membresía de la iglesia. Los excomulgamos de tomar la cena del Señor. Los sacamos del reino de Dios. Tenlo por gentil y publicano. Lo entregamos a Satanás. Eso es lo que hacemos. Pero puede seguir viniendo a la iglesia, sí que siga viniendo a la iglesia, que siga viniendo a las reuniones de la iglesia, pero con la iglesia ya no está. Ahora es una visita. Ahora es alguien que visita. Y vamos a seguir mirándolo con misericordia y vamos a orar por él. Y vamos a, por lo general, cuando hacemos esto, la experiencia que hemos tenido, dejan de venir a la iglesia, ¿no? Pero si hubiera algún caso que siguiera viniendo, miren, nuestro amor para él, en el mejor sentido de la palabra, es como nuestro amor para un homosexual declarado. Es nuestro amor para alguien que está en adulterio. O sea, si una persona viene aquí y tiene 3 mujeres y vive con 3 mujeres, nosotros vamos a tener misericordia de él. Pero él es un adúltero y yo no voy a andar con él. Ni le voy a decir mi hermano, ni voy a comer con él. A ver, ¿en qué familia vamos a comer, amigo? ¿Con cuál de tus 3 esposas voy a comer? No voy a comer con él, no voy a participar en sus pecados. De la misma manera no voy a participar en los pecados de un homosexual. Entonces yo lo voy a amar, pero ¿cómo lo voy a amar? Bueno, mostrándole mi aceptación de su persona si viene delante de Dios, pero no mi aceptación de sus pecados. Entonces de esa manera lo voy a amar. Ahora, si seguimos leyendo, esta es la tónica del arrepentimiento para la vida. No menos que esto, hermano. Usted dirá, no, pero ese es David, pastor. No me puedes comparar con David. No, tu corazón tiene que ser como el de David. Porque David era alguien
que por los beneficios del pacto gozó de arrepentimiento para vida. Él gozaba del arrepentimiento para vida y salvación. Y este es uno de los problemas también de los antinomianos, que separan demasiado el antiguo pacto del nuevo. En el antiguo pacto, ¿por qué nosotros podemos poner a David como ejemplo? ¿Por qué podemos poner a David como ejemplo de arrepentimiento para vida y salvación? A ver, Daniel. Porque sus ojos estaban puestos en el Mesías. Sí, exacto. O sea, él era un creyente igual que nosotros. Él creía en el Salvador y por creencia en ese Salvador es que fue salvo. Igual que todos nosotros. Solo que nosotros miramos hacia atrás al Salvador que ya vino y él miraba hacia adelante al Salvador que iba a venir. La persona dice, no, pero en el antiguo pacto fornicación, ¿era fornicación, sí o no? En el nuevo pacto igual. En el antiguo pacto no se podía adulterar, ni en el nuevo pacto se puede adulterar, o sí se puede. Sí, ese es el razonamiento en el que debemos llevar a un antinomiano siempre. A ver, en el antiguo pacto se podía robar, no se podía robar. ¿Hoy se puede robar? Seguro decir, no se puede robar. Y así cada uno de los mandamientos menos el día de reposo. Sí, dice, sí, pero el día de reposo no. ¿Dónde dice la Biblia que el día de reposo no? Ese es el problema. Ahora, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Bueno, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio, he aquí, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Pero noten cómo él ve sus maldades. En Salmo 130, versículos 1 al 3 dice, de lo profundo, Salmo 130, versículos 1 al 3. Dice, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. ¿Se dan cuenta? A ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Se da cuenta cómo ve sus pecados y sabe que Dios sabe sus pecados? Y mirando sus pecados dice, ¿quién se podrá sostener? Lucas capítulo 15, versos 17 al 20. Nosotros conocemos bien el pasaje. Volviendo en sí, ¿quién era este? ¿Quién era este que volvió en sí? El hijo pródigo, ¿verdad? Volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Se dan cuenta? Vuelve en sí, se da cuenta de su maldad, de su pecado. Ha pecado contra el cielo. Ya no soy digno. ¿Se dan cuenta? No soy digno. Mira su maldad, mira su pecado. No soy digno. Hay personas que se consideran dignas. El verdadero arrepentimiento muestra que no somos dignos. Estudiamos el domingo pasado y vamos a ir estudiando este domingo la vida de Caín y Abel. Abel va con una ofrenda mostrándose que él no era digno. Por favor, acepta esta ofrenda, no a mí. Acepta esta ofrenda, este animal muriendo en mi lugar. Yo no soy digno. Aquí te haré una ofrenda, pero venía el otro con sus productos agrícolas. Dice, mira lo que yo he hecho, pues, y te lo traigo a ti. Y viste que yo sí soy un tipo duro, digno. ¿Te das cuenta? El verdadero arrepentimiento dice, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Yo quiero servirte. Hoy en día te encuentras muchos creyentes que dicen, papito lindo, me bendice a mí así, asado. ¿Y dónde están los que dicen que son jornaleros del Señor? Siervos del Señor. Y viven para el Señor. Lo que quieren es un papito lindo que le dé todo lo que ellos quieren. Conclusión, lo que tienen es un mago de la lámpara, un genio de la lámpara. Ellos frotan la lámpara y el Dios de ellos los bendice. Entonces por eso si les pasara algo malo, dicen, ay, ¿por qué Dios? Te falló el genio de la lámpara. Más bien ellos son su Dios. Hazme como a uno de tus jornaleros, y levantándose vino su padre. ¿Se dan cuenta? Fue a su padre a pedir misericordia. Se levantó y fue a su padre. Bien, vamos a leer hasta ahí nada más.
Hechos 2, 37 y 38. Sabemos bien cuál es el pasaje, ¿verdad? Después del discurso de Pedro. Dice, al oír esto se compungieron de corazón. ¿Se da cuenta de lo que hace el Espíritu Santo? Muestra sus maldades y se compungen de corazón. Dijimos, ¿qué hemos hecho? Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Nosotros hemos pecado. ¿Qué haremos? ¿Se dan cuenta? Ven su propia maldad. ¿Qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, de Jesucristo, para perdón de los pecados. Pero se dan cuenta que esto es lo que ellos sintieron sus maldades, se dieron cuenta de sus maldades y recibiréis entonces el don del Espíritu Santo. Bien, esa es una característica que debe estar presente en el verdadero arrepentimiento, o sea, un conocimiento experiencial claro de sus maldades, de su propio pecado. Pero también el arrepentimiento para la vida va acompañado de fe en Cristo. O sea, no podemos separar nunca el arrepentimiento para la vida de la fe salvadora. Entonces, y de hecho, hemos hablado de eso. Dicen los autores de la confesión, se humilla por causa del pecado, dice, y por medio de la fe en Cristo. Mira a Cristo, espera en Cristo, se humilla y confía que Cristo es la solución de sus maldades. Mira salvíficamente a Cristo. Dice el Salmo 134, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. En ti hay perdón. ¿Cuál es la fuente y el fundamento del perdón de Dios? Cristo. O sea, ¿por qué sabemos que en Dios hay perdón? ¿Por qué sabemos que en Dios hay perdón? Piensa en Génesis 3. Porque prometió un Salvador. Porque de la simiente de la mujer iba a salir ¿quién? O sea, hay perdón. Porque vistió a Adán y a Eva. Hay perdón de Dios. En ti hay perdón, Dios. Porque tuvo misericordia, porque aceptó un sacrificio, el de Abel. Hay perdón de Dios. Pero todo en el fundamento de ese sacrificio dado por él. ¿Te das cuenta que en el arrepentimiento para la vida hay fe? En ti hay perdón. Eso es fe, hermano. Eso es creer en la palabra de Dios. De que Dios perdona al hombre que mira al sacrificio que Dios da en lugar de los hombres. Hay fe. En ti hay perdón. Y así eres reverenciado. Mateo 27. Dice, Mateo 27, 3 al 5, dice, entonces Judas, ¿recuerdan este personaje? El que la había entregado, viendo que era condenado, dice, devolvió, ¿qué dice aquí? Arrepentido. Ahora, ¿recuerdan el debate que hemos tenido ya? ¿Es este arrepentimiento o es este que tenía Judas? Y eso lo vamos a ver claramente aquí. Dice, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Primera pregunta, ¿fue a Dios como David y se arrepintió delante de Dios y dijo, he pecado contra el cielo y contra ti? Yo, mira mi maldad, lávame más y más de mi maldad. No, ¿a dónde fue? A los hombres que le dieron el dinero para entregar y dijo, mira, coge el dinero este que yo realmente, miren cómo sigue diciendo. Dice, diciendo, yo he pecado. Mira, pero ¿cómo? Delante de los hombres, yo he pecado entregando sangre inocente. O sea, Jesús no es digno de que yo lo traicione así, como hombre. Imagínense que usted tome a un hombre bueno, un maestro que te está enseñando toda la verdad y luego tú le entregues por 30 piezas de plata para que lo cojan preso. Humanamente. Tú dices, he entregado sangre inocente. O sea, ese hombre no es culpable de nada para que yo lo entregue. He entregado sangre inocente. No he entregado al Hijo de Dios. Yo no he entregado al Santo. Yo no he entregado a Jesús, Hijo de David. No. Yo he entregado sangre inocente. Solo eso. ¿Hay fe en Cristo aquí? No. ¿Hay fe en el perdón de Dios? No. He entregado sangre inocente. Simplemente he hecho una maldad que delante de los hombres es condenable. Traición, traición. Pregúntale a cualquier comunista, a cualquier idólatra, si traicionar es bueno o malo. ¿Cómo se siente cuando ellos traicionan
hermano de religión, ya sea evacuado, ya sea, qué sé yo, masón, traicionar a un hermano de religión, eso es mortal. Ve para el mundo islámico, traicionar al hermano de religión, cualquiera se siente mal cuando traiciona a un hermano de religión, incluso. Eso es lo que pasó con Judas. He entregado sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿y qué nos importa a nosotros? Y eso lo recibe casi siempre la persona de este mundo, ¿no? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Comparémoslo con el salmista, pero en ti hay perdón. ¿Y este que hizo? Fue y se ahorcó. No cree en el perdón de Dios. No cree en el sacrificio de Dios por los pecados del hombre. No miró a Cristo como su Salvador. Miró a Cristo como un hombre bueno que Él lo entregó, pero no como su Salvador. ¿Ve? No hay fe aquí. Sin fe es imposible agradar a Dios. Este hombre creyó en Cristo como un hombre poderoso, sí. Creyó en Cristo para hacerse de dinero, como en muchos en las iglesias hoy, sí. Él creyó, si yo me hago amiguito de Cristo, yo voy a prosperar. Prosperó hasta que dijo, no, pero ahora Cristo es mejor venderlo. Fue y se ahorcó. No hay una fe salvadora. Por lo tanto, el arrepentimiento es un arrepentimiento para con los hombres, natural, sin fe. Eso es lo que vemos ahí. En Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15 encontramos después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creer en el evangelio. Están juntos, hermanos. ¿Ven lo que Cristo enseña? Arrepentimiento y fe tienen que ir de la mano. Si usted tiene arrepentimiento y no tiene fe, era igual que Judas. Si tú tienes fe y no tienes arrepentimiento, eso no es una fe verdadera tampoco. ¿En qué tú crees? Y si tú no tienes arrepentimiento, y si tú tienes arrepentimiento, yo pregunto, ¿de qué te arrepientes? ¿De qué te arrepientes? De algo que hiciste mal, ¿no? Y si hay algo que hiciste mal, entonces hay ley que cumplir. De lo contrario, no tiene sentido el arrepentimiento. Bien. Cuarta característica. Tenemos que ir rápido, hermano. El problema es que ya se nos ha ido el tiempo. Y disculpen ahora la velocidad que voy a tomar en las tres últimas características. Este arrepentimiento también va acompañado además de una humillación y tristeza provocadas por Dios y en relación a Dios. O sea, es una tristeza que Dios provoca, pero es una tristeza en relación a Dios. O sea, me entristezco para con Dios. Así como una aversión por los pecados, o sea, aborrece sus pecados. Lo que más aborrece una persona verdaderamente arrepentida de sus maldades es sus propias maldades para con Dios. Entonces, los autores de la confesión lo que dicen es con tristeza piadosa, Adrián, con tristeza piadosa y aversión de su pecado. Se entristecen por su maldad. ¿Recuerdan? Bienaventurados los que lloran. ¿Por qué lloran? ¿Por qué son bienaventurados los que lloran según el Sermón del Monte? Hermanos, porque la tristeza que tienen es sus maldades, sus propios pecados. Esa es su mayor tristeza. No es vivir en Cuba su mayor tristeza. No, es sus propias maldades su mayor tristeza. Porque cuando se van de Cuba y llegan al mejor país del mundo, a cualquier lugar, sus pecados siguen con ellos. Van a seguir llorando por sus maldades. Y tienen aversión de su pecado. Vamos a leer algún texto que nos muestra claramente esta verdad, pero hay muchísimos otros. Dice, todos los que ya leímos son pruebas de ello, pero ahora vamos a sumarles estos. En Ezequiel 16, 60 al 63 dice, antes yo tendré misericordia de mi pacto que concertaré contigo, misericordia. Tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto sempiterno y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás. ¿Te das cuenta también que esto es parte del pacto? Por eso es que estamos hablando de un regalo, una gracia evangélica.
O sea, ¿por qué nos arrepentimos? Porque Dios se acuerda de su pacto y en el pacto a todos los que son beneficiarios de ese pacto les hace que se arrepientan, que se avergüencen. Te avergonzarás, por eso esa tristeza. Cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú, las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto. No es porque tú eres bueno y hiciste un pacto conmigo, no, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo. Y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Dios se encarga de que nos avergoncemos. En Ezequiel 36, versos 31 y 32, hablándonos del nuevo pacto, también miren en los términos que habla Dios. Dice, y os acordaréis de vuestros malos caminos. Eso hace un verdadero creyente, se acuerda de sus malos caminos, no con gozo, sino con tristeza, y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos. ¿Se da cuenta? Una versión de sí mismo. Se avergüenza de sí mismo. Hermanos, algunos se avergüenzan fácil de otros hermanos. ¿Sabe por qué? Porque estás mirando los pecados de otros, no estás mirando tus propios pecados. Yo no me avergüenzo no me puedo avergonzar de ningún hermano mío cuando yo mismo conozco mis maldades. Pero aquellos que son beneficiarios del pacto se avergüenzan de sí mismo. De sí mismo. Os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. ¿Se dan cuenta? No lo hago por vosotros, dice Jehová, el Señor. Sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Y en Zacarías, de la misma manera, dice, y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Fíjense el espíritu que derrama Dios sobre Israel. Dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán, como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Entonces, esto lo encontramos, tristeza, vergüenza de sí mismo en un verdadero arrepentimiento para la vida. Y en este arrepentimiento también va acompañado de un aborrecimiento de sí mismo, se aborrecen a sí mismos. Dice segundo a los Corintios 7, versículos 10 y 11, dice el apóstol Pablo, dijo a los Corintios, porque la tristeza que es según Dios, usted se ha entristecido, pero hay tristezas que son una bendición. Es la tristeza según Dios. Miren lo que dice el apóstol. Esa tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Los autores de la confesión pusieron casi lo mismo que dice la Biblia. Arrepentimiento para salvación. Quiere decir, hay arrepentimiento para salvación y hay arrepentimiento que no es para salvación. La tristeza que según Dios produce arrepentimiento de este tipo, para salvación. Produce arrepentimiento para salvación de que no hay que arrepentirse. ¿Se dan cuenta? De ese arrepentimiento no hay que arrepentirse. Ese es bueno. Así que no te arrepientas de ese arrepentimiento. ¿Verdad? No, de ese arrepentimiento. De esa tristeza, recíbela con gozo. Cuando venga, porque produce arrepentimiento para salvación. Y de ese arrepentimiento no hay que arrepentirse. Ahora, pero la tristeza del mundo produce muerte. Esa es otra tristeza. Es una tristeza que no es para salvación o para producir arrepentimiento para salvación, produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? Ustedes fueron perseguidos. Mataron a algunos, se pusieron tristes. Sí, pero ¿a qué les llevó? A arrepentirse más para salvación, a volverse a Dios. Entonces es un arrepentimiento para vida y salvación. Dice, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todos habéis mostrado limpios en el asunto. ¿Se dan cuenta? Esa tristeza lo que produjo fue buenos frutos. Eso. Ahora, el Salmo 119, verso 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. ¿Se dan cuenta?
he aborrecido todo camino de mentira. Eso hace el arrepentimiento verdadero, se aborrece a sí mismo, aborrece todo camino de falsedad y de mentira, lo aborrece. Sexta característica del arrepentimiento para vida y salvación, dice, ora por el perdón y las fuerzas que provienen de la gracia. Orando por el perdón y las fuerzas que vienen de la gracia. En Proverbios 28:13 encontramos, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, o sea, ora, los confiesa delante de Dios y se aparta, alcanzará misericordia. Hermanos, eso es lo que hace un verdadero creyente, alguien que tiene verdaderamente arrepentimiento para vida y salvación. Hermanos, confiesa sus pecados delante de Dios. Él ve sus maldades y va delante de Dios, ora delante de Dios y dice, Señor, ten piedad de mí. ¿Recuerdan aquel publicano y el fariseo orando en el templo? Ambos oran. El fariseo lo que hace es pide algo, levanta su voz. El otro no puede ni levantar la voz. El que ve sus propios pecados, el que realmente tiene arrepentimiento para vida, no puede ni levantar la voz, pero ora a Dios. Y le dice, sé propicio a mí, que soy un pecador. Mira su maldad. Entonces confiesa su maldad, pero además se aparta. Y esa es la última característica que vamos a ver. Que en el arrepentimiento para vida y salvación siempre va acompañado de un deseo verdadero. Fíjense, no se trata, cuando usted mira esto desde afuera, usted dice, sí, eso es facilito. Tú pecas y después te arrepientes y ya. No, hermano. No es así. Tú lo ves desde afuera, no lo puedes entender. No lo puedes entender. Porque las cosas espirituales no se disciernen naturalmente. Pero no es que tú pecas y te arrepientes y ya. No es que va acompañado no solamente de todo lo que hemos visto, sino también de unos deseos genuinos de servir a Dios de verdad, de serle fiel a Dios de verdad, de no pecar jamás. Deseos genuinos de no hacerlo jamás. Entonces eso es lo que encontramos aquí, con el propósito y empeño, o sea, ora pidiéndole a Dios perdón, pero no solo eso, con el propósito y empeño de que Dios le provea por su espíritu de andar delante de él, agradándole en todas las cosas. ¿Se dan cuenta? Agradándole en todas las cosas. En 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, encontramos este testimonio. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, hablando de los tesalonicenses, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Hermanos, esto implica el verdadero arrepentimiento, volverse del pecado y comenzar ahora a servir a Dios. El verdadero arrepentimiento siempre va acompañado de una vida cambiada, que realmente uno puede, después que la mira, el resultado de la obra de Dios en su vida, usted va a ver que es una persona que andaba de esta manera y ahora anda de otra manera. Eso es una vida que ha recibido la gracia de la salvación. Por último, vamos a ver un diagrama aquí. Vamos a ver hasta qué punto se ve. Yo sé que no se ve muy bien, sobre todo los que vienen atrás, sobre todo lo que dice, ¿no? No se ve. Pero por lo menos ven que aquí hay un árbol, ¿no? Con frutos. ¿Sí o no? No se sabe ni de qué son los frutos. Pero si son manzanas, bueno, nosotros no hemos visto nunca un árbol de manzana. Digo, por lo menos yo no lo he visto. A mí me gusta tener la dicha. Pero vamos a explicar, alguien explicó el arrepentimiento para vida y salvación con un árbol. Lo ilustró con un árbol. Un árbol con sus raíces, con su tronco, ramas, hojas y frutos. Y vamos a explicarlo así. El verdadero arrepentimiento para vida y salvación es como un árbol. Como un árbol que tiene buenas raíces y que entonces esas raíces son las que hacen que tenga un buen tronco saludable, porque las raíces son las que toman de toda la salud de la tierra, ¿verdad? Para pasar al tronco y así a los frutos. Y entonces miren cómo lo ilustró este hermano, este pastor, cómo lo ilustró. Bueno, ¿en qué terreno crece este árbol? En el terreno de la gracia salvadora, de un corazón regenerado. Dice este pastor que nos ayudó con esta ilustración,
y que hoy estoy usando, que este árbol del arrepentimiento para vida es una gracia salvadora, es una semilla que solo Dios pone en el corazón, es algo que Dios hace. Eso es lo primero que tenemos que ver de este árbol. Crece solo por la gracia de Dios. Está presente en el ser humano solo por la gracia de Dios. Por eso él dice, crece en el terreno de la gracia salvadora. Solo por gracia. Ahí tenemos textos como Hechos 5:31 y 11:18 que citamos por allá, y 2 Timoteo 2:25 que ya citamos ya también, ¿verdad? Es por gracia, se recibe, es una gracia evangélica. Pero también, miren cuáles son sus raíces. ¿Cuáles son las raíces del verdadero arrepentimiento para vida y salvación? Bueno, la verdadera sensación de pecado, o sea, hay una verdadera convicción de sus propios pecados. En el arrepentimiento tiene esa raíz. Tú no lo ves. Es importante en este árbol que nosotros veamos que en el arrepentimiento para la vida, las cosas de aquí para abajo, las raíces, ¿usted ve las raíces de un árbol? No, usted no la ve. O sea, no la ve nadie que esté por fuera. El árbol sí sabe que tiene raíces, es consciente de sus raíces, pero nadie por fuera puede ver eso. Tú puedes ver en mí que yo tenga una sensación de pecado real en mi corazón. No, eso tú no lo ves. Hay cosas que tú sí vas a ver y vamos a verlo después. Pero hay cosas que tú no ves. Como por ejemplo, tú no ves si realmente yo tengo una percepción de mis propios pecados. Porque esa percepción la tengo yo. Ya, pero eso debe estar presente en el verdadero arrepentimiento. Está presente. La verdadera percepción de sus pecados, porque el Espíritu de Dios hace eso, convence de pecado, justicia y juicio, que fue el texto que nos mencionaba Daniel ahorita. Ahora, pero también comprende la misericordia de Dios. O sea, no solamente ve sus maldades, también ve y comprende que Dios es misericordioso. ¿Recuerda a David? Contra ti solo he pecado. Ten piedad de mí conforme a tus misericordias. Conforme a tu piedad. Entonces, ve sus maldades, pero también ve la bondad de Dios. Ve, eso lo percibe, esas son las raíces del verdadero arrepentimiento. Y entonces comienzan a verse algunas cosas, ya levantar y dar estructura a este árbol. Lo primero es que se vuelve del pecado. Tú vas a ver que esta persona, eso sí es visible, en su crecimiento se vuelve de sus pecados. Ya no anda en las maldades que antes andaba. Antes andaba en los ídolos, ahora sirve a Dios. Antes andaba buscando, siempre diciendo mentiras, ahora se procura no mentir. Antes era un ladrón, ahora no es un ladrón. Antes era un estafador, ahora no lo es. Antes era un adúltero, ahora no lo es. Tú ves que se vuelve de sus maldades, pero también se vuelve a Dios. Eso tú lo ves. No solo se vuelve de sus maldades. ¿Cuántas personas han dejado de beber? De ser unos borrachos. Muchos. ¿Y los tenemos a todos en la iglesia? No, algunos permanecen en su casa. Permanecen en su casa, dejó de beber. ¿Por qué? Porque le dijeron que iba a tener cáncer, o se le botó la hemorroide, o algo le pasó. Puede pasar, cualquier cosa pierde esa cosa. No tiene dinero, digo, está bueno, ya no voy a estar un centavo más. Pasó varias veces por hambre, etcétera. Y dejó de beber. Ahora, eso no quiere decir, oye, se arrepintió de su pecado. No, no se arrepintió. Simplemente pudo organizar un poquitico su vida, pero eso no es arrepentimiento para la vida. El arrepentimiento para la vida tú lo vas a ver. ¿Por qué? Se vuelve a Dios. Eso es lo que tú vas a ver. Se vuelve a Dios. Se vuelve a Dios. No, pero yo conozco uno que empezó a ir a la católica, no se ha vuelto a Dios. Sí, no se ha vuelto a Dios. Sí. Usted, no, pero y si se fue para la pentecostal, pastor, puede ser que se haya vuelto a Dios. Puede ser. Pero no está aquí, está la iglesia verdadera. No, no. La iglesia verdadera es la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Ya? Y es invisible, no es visible. Ah, pero pastor, pero esto es una iglesia donde se predica la verdad. Ah, eso es otra cosa. Y es una verdadera iglesia local, también lo creo. Si no, no fuera pastor de esta, ¿no? De ella. Es una verdadera iglesia local, pero la iglesia verdadera es pura e invisible. Esa es, y es universal. ¿Ya? Ah, sí, que hay iglesias falsas, sí las hay. Ahora, yo no puedo determinar, yo puedo condenar algunos pecados de algunas llamadas iglesias hoy.
Ahora, yo no puedo llamarle una iglesia falsa. De hecho, ni tan siquiera estoy ahí todo el tiempo para juzgar todo lo que se predica. Sé algunas cosas que se predican y por eso las juzgo, por las cosas que sé que se predican que no son conformes a la verdad de las Escrituras. Pero llegar a decir esto es una iglesia falsa, no, ya eso. Por eso también les digo, y es importante que entendamos esto, aunque me estoy tomando un tiempo que no debo tomarme. Por eso también le digo si es de tropiezo a algunos creyentes y sobre todo a algunos miembros de nuestra iglesia puedan estar equivocados en esto o pensando otra cosa de esto. Por eso compartimos la cena del Señor con los que son miembros activos de otras iglesias evangélicas de nuestro pueblo. Por eso compartimos la cena del Señor. Si ellos creen que son creyentes y pertenecen a una iglesia donde hay una Biblia, Reina Valera, se predica ahí, se enseña ahí. Yo no sé lo que están enseñando realmente, pero no puedo tampoco juzgar como que todo es falso. Allí yo no tengo ese derecho. Ya. Ahora, es importante, se vuelven a Dios. Se vuelven a Dios. Usted va a ver que comienzan a caminar para Dios, el único Dios verdadero. No hay muchos dioses, solo uno. Y no hay muchas religiones, solo una. Y es el cristianismo, no es otra. No sé si tú piensas otra cosa. Si piensas otra cosa, estás equivocado. Te aseguro. Te aseguro que hay algunos aquí que estamos equivocados o que pueden estar equivocados y otros que no están equivocados. Porque hay verdad. No todo no es verdad. O la verdad no es relativa. Cuidado con eso. Entonces, o yo estoy enseñando la verdad o estoy enseñando mentiras. Pero no hay muchas verdades ni la verdad no es relativa. No depende de que yo viva en Cuba, que si soy yo. No, no, no. Existe la verdad. Y también muchas mentiras. Bien. Y por último, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? En este árbol del arrepentimiento para vida, que las personas obedecen al Señor. Tienen frutos. Obedecen al Señor. Hay obediencia, hay verdaderos frutos. Entonces no solo se vuelven a Dios, se vuelven del pecado, sino que obedecen al Señor en todo lo que tienen que obedecerle. Por cierto, ¿en qué hay que obedecerle? En la ley del Señor. En todo lo que Él manda. ¿Qué Él manda? Él manda algunas cosas, ¿sí o no? Muchas cosas, ¿sí o no? No, no hay nada que obedecer. ¿Y cómo sé tu obediencia? ¿Tus frutos cómo los conozco? Si no hay nada que obedecer. Bien, creo que nos hemos extendido bastante. Nos queda una pregunta necesaria. ¿Te has arrepentido tú verdaderamente? Dios te ha concedido la gracia del arrepentimiento para la vida. Eso deberíamos preguntarnos todos nosotros. Todos, desde los más pequeños en Eliú, no solo arrepentirte de lo mal hecho con tu mamá, sino delante de Dios, hasta el mayor de nosotros aquí debería arrepentirse. Debería, juzgar si su arrepentimiento es un arrepentimiento para vida y salvación o no. Padre, concédenos ser sinceros en esto. Concédenos mirar con seriedad al valor de nuestra alma, porque tú la valoras. Tú sabes la condena del infierno, cuán terrible es. Y por eso tratas con tanta seriedad a los hombres y sus maldades. Padre, auxílianos en Cristo Jesús a todos los presentes. Amén.